Continuando con la transformación de Legendre, ahora vamos a ver lo que aquí, entre comillas, llamo el caso hamiltoniano. Le llamo así porque es, digamos, el caso que vamos a requerir entender o al menos ver para encontrar la transformación de Lagrangiano, ¿no? Y obtener el hamiltoniano. No es un caso general, nuevamente, aquí vamos a tener varias suposiciones también. Sin embargo, es más, podríamos decir que es más general en el sentido de que el argumento de esta función va a ser vectorial y de hecho vamos a tener más variables que las que queremos transformar, ¿no? Entonces la función va a ser una función que va de Rn cruz Rm a R. U es el primer argumento que vive en Rn, W es el segundo argumento que vive en Rm y le vamos a llamar a U la variable activa, que va a ser la variable a la cual le queremos aplicar la transformación o sobre la que queremos aplicar la transformación. Y la variable W va a ser la variable pasiva, que van a ser los términos que queremos dejar intactos, por así decirlo, en la transformación. Nuestra variable conjugada ahora va a ser la variable V y la vamos a definir de la siguiente manera. Algo importante, aquí no lo escribí, pero vamos a asumir que la función f es diferenciable. Entonces vamos a poder definir v de la siguiente manera. La función v la vamos a definir como la transformación, una transformación gamma de u, donde esa transformación es simplemente eh, el gradiente de la función f con respecto de u transpuesto. Claro, aquí la w no está jugando, ¿no? B va a quedar de Rn porque este mapeo es n dimensional, ¿no? Para que sea invertible este mapeo gamma, ¿no? Le tenemos que pedir que el jacobiano de esta, bueno, el jacobiano de esta transformación tenga rango pleno, ¿no? En todo el dominio de U. Entonces eso nos va a decir que, o es equivalente a pedirle que la matriz hessiana, que recordemos que la matriz hessiana es la matriz de las segundas derivadas de la función f con respecto a u, debe de tener determinante diferente de cero para toda u en su dominio. Esto es lo que está aquí, ¿no? El determinante del hessiano de f, bueno, que es igual al determinante del jacobiano de gamma con respecto a u, tiene que ser diferente de cero. ¿Para qué le pedimos esto? Bueno, para que sea una transformación invertible, para que podamos invertir f y recuperar u a partir de la inversa de gamma aplicada a v. Esto es por el teorema de la función implícita. Bueno, después de esto vamos a definir la función, que es la función conjugada, que va a depender de las variables v y w. Si se dan cuenta aquí w sigue intacto. De la siguiente manera. Va a ser el producto punto de u expresado en función de v y w con v. ¿Por qué esto es importante? Este detalle es importante. Hay que expresar las variables u en función de v y de w. Ya tenemos la relación de u y v, entonces es posible y sabemos que es invertible, entonces siempre es posible expresar esta u en función de v. Menos la función f evaluada en u expresado nuevamente en v y w. Esto lo podemos escribir de manera por elementos, ¿no? Los elementos de estos vectores, como ui por vi menos f de u, w, ¿no? Aquí omití el hecho de que ui tiene que estar en función de v y w, y aquí también que esta u tiene que estar en función de v y w, pero así tiene que ser. Estas u's, todas las u's tienen que estar en función de v y w. Aquí lo recalco, tienen u siempre se expresa en función de v y w. Ahora, vamos a analizar el diferencial de esta función conjugada. El diferencial de g pues es la derivada de g con respecto a v por el diferencial de v más la derivada de g con respecto a w, de hecho aquí es w, w por el diferencial de w, ¿no? Entonces es el jacobiano de g con respecto a v, o en este caso, de hecho es el gradiente de
G con respecto a V por el diferencial de V, el gradiente de G con respecto a W por el diferencial de W, y expresado explícitamente en los elementos, pues es esto que está acá. ¿Mm? ¿Qué va a ser? No, perdón, esto que está aquí expresado en los elementos, pero del lado derecho, ¿no? De la función esta que está acá, ¿no? Recordemos, si derivamos de este lado, pues vamos a derivar de este lado. Bueno, no derivando, pero más bien calculando el diferencial. Y si calculamos el diferencial de este lado, el diferencial calculado de este lado es toda esta expresión, ¿no? Es UI por el diferencial de BI más BI por el diferencial de UI menos, ¿no?, el jacobiano de F con respecto a UI por el diferencial de UI menos los términos que hacen falta, ¿no?, de W, ¿no?, que es el jacobiano de F con respecto a W por el diferencial de W, ¿no? Luego, agrupando términos, nos va a quedar esta expresión que está aquí. Nada más estamos agrupando el diferencial de UI y nos va a quedar que el lado derecho es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de UI por el diferencial de VI más VI menos la derivada parcial de f. Bueno, que esto es los términos, ¿no?, de la derivada parcial de f con respecto a UI por el diferencial de UI correspondiente. Menos estos términos que están fuera de la sumatoria, pues son lo del jacobiano y el diferencial de W. Notando que de la ecuación 1, ¿cuál es la ecuación 1? Pues, ¿cómo definimos V, ¿no? V es, de hecho, el gradiente o el jacobiano transpuesto de F con respecto a U. Entonces quiere decir que V1 pues es igual a la derivada de F con respecto a U1. V2 va a ser igual a la derivada parcial de F con respecto a U2. Y así nos vamos a ir hasta Vn, que va a ser la derivada parcial de F con respecto a Un. Entonces, esto es cierto. Y si eso es cierto, pues entonces este término que está aquí se va a cancelar, ¿no? Si no se cancelara, pues tendremos que calcular o sustituir UI en función de V y W, ¿no? Pero no es necesario porque ese término, y calcular el diferencial, pero en este caso no es necesario. Lo importante es esta parte, la derivada parcial de G o el jacobiano de G con respecto a V por el diferencial de B, pues es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de UI por el diferencial de BI, ¿no? ¿De dónde sale eso? Pues eso sale de aquí, ¿no? Todo este término que estaba aquí abajo, ¿no?, sin esta parte, pues es el término correspondiente a esta parte de acá, ¿no? Este que está aquí, que es lo que depende de W, es lo mismo que está acá. Entonces, esto forzosamente tiene que ser igual a esto. Entonces, esto que está aquí es el jacobiano de G con respecto a V por el diferencial de V. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda la sumatoria de i igual a 1 hasta n de UI por el diferencial de BI. Eso es lo que nos queda, o escrito de otra manera, el producto punto de U con el diferencial de V o U transpuesta por el diferencial de V. Por lo tanto, de aquí nos va a quedar directamente que U transpuesta pues es igual a qué, ¿no? Si el diferencial de B está de este lado y el diferencial de B está de este lado, ¿no? Entonces quiere decir que U transpuesta va a ser igual al diferencial de G con respecto a V. Para no confundirnos, esto lo voy a quitar. Entonces, el diferencial de V multiplica a este vector, entonces este vector tiene que ser igual a este vector y podemos deducir que U es el jacobiano de G con respecto a V transpuesto. Por lo tanto, esa va a ser nuestra transformación inversa gamma. Finalmente, el término que nos quedaba acá en naranja, que eran los términos que dependían de W, ¿no?, pues nos da esta igualdad, ¿no? Lo que multiplica el diferencial de W de este lado, ¿no?,
es este término que está aquí, este vector que está aquí, y de este lado es este vector que está acá. Por un lado tiene signo más y en el otro lado tiene signo menos, entonces la derivada parcial de g con respecto a w es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a w. Aquí nada más va a cambiar el signo, pero la derivada parcial es con respecto a la misma variable, que es la variable pasiva, ¿no? Es la que no queremos que cambie. Y bueno, vamos a recapitular la relación que hay entre estas dos funciones, ¿no? Esta es la función original y esta es la conjugada o la nueva, ¿no? Entonces la función f es una función que está en las variables u y w, g está en las variables v y w, v es el jacobiano de f con respecto a u transpuesto, ¿no? Y u es el jacobiano de g con respecto a v transpuesto. La derivada parcial de g con respecto a w es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a w, y la función g, la función conjugada, pues es el producto punto de u expresado en función de v y w con v menos la función evaluada en u expresada en función de v y w. Entonces, esta es nuestra transformada de Legendre al final de cuentas, y estas relaciones pues van a ser importantes para la parte del Hamiltoniano.